Pues vamos a seguir con el tema que estudiamos hace 8 días, que fue la Trinidad. Pues vamos a leer la primera epístola de Juan, capítulo 1. Hace 8 días estuvimos hablando de cómo Dios mismo se revela y habla de Él mismo a través de las Escrituras. Los primeros pasajes que estuvimos compartiendo hace 8 días fue como Dios, cuando Él hablaba curiosamente aún el mismo nombre de Dios, que es Elohim, en sí mismo abarca pluralidad por la terminación, si se acuerdan, la terminación in, que es en el hebreo la S, ¿no? Entonces, cuando Dios habla de sí mismo, habla en plural. Y aún el pasaje del monoteísmo clásico, que es de Deuteronomio, cuando dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, esa palabra uno es incluye pluralidad. Y vimos como Isaías, cuando ve al Señor en el trono del Señor, comienza a decir de nuestro Dios que es santo, santo, santo. Curiosamente Dios habla de que Él es 3 veces santo. Otra vez, plural. También hablamos de varios pasajes donde Dios mismo, cuando Él habla de ciertas acciones que Él va a hacer, habla en plural. Dice: hagamos al hombre, hablando en plural, conforme a nuestra semejanza, ¿sí? Otra vez en plural. Cuando la torre va a ver, Él dijo: descendamos y confundamos. Otra vez Dios hablando en plural. También en Isaías Dios le dice a Isaías: ¿y quién irá por nosotros? Y vimos que en el Antiguo Testamento muchas veces encontramos que Jehová envía, pero Jehová también es enviado. Ya, Dios, el Padre enviando, y el Hijo, el ángel de su faz, viniendo, ¿eh? Y ya vimos cómo en el Nuevo Testamento el velo nos es quitado, y claramente en el Nuevo Testamento al Padre se le reconoce como nuestro Dios, al Hijo también se le conoce como Dios, y aún al Espíritu Santo también se le reconoce como Dios. 3 personas, un solo Dios eterno. Entonces estuvimos hablando un poco de lo que es esencia y naturaleza, ¿sí se acuerdan? Esencia es todo lo que compone el ser de Dios. ¿Qué es lo que compone el ser de Dios? La omnisciencia, la omnipresencia, la eternidad. Amén. Todas esas características hacen parte de la esencia de Dios. Amén. La naturaleza es, si lo podemos decir, los atributos comunicables de Dios, o lo que hace parte del carácter de Dios. ¿Cómo qué? Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es bondadoso, Dios es justo. Eso hace parte de su carácter, de su naturaleza. Amén. Entonces vimos que las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, participan de la única esencia divina. Amén. Vimos que el Padre es eterno, vimos que el Hijo, la Biblia también le habla que es eterno, que es Dios, o sea que participa de la misma esencia. Vimos que el Espíritu eterno de Dios, el Espíritu Santo, ya no más con esa palabra eterno, nos habla de que participa de la esencia divina. Pero como es un tema un poco complicado para la mente, y es necesario que a través de muchos pasajes podamos fundamentar nuestra fe, amén, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Realmente esto es un asunto muy importante, hermanos. Y mira cómo Juan lo dice en el capítulo 1. Mira las palabras del mismo Juan. Dice: lo que era desde el principio. Si se acuerdan, ahorita vamos a mirar un poco esas palabras antes del principio, las palabras con las que terminamos la reunión pasada. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces vamos a leer las mismas palabras de aquellos hombres que vieron al Señor, que estuvieron con el Señor, que escucharon al Señor, aquellos a quienes el Hijo escogió para darse a conocer, hermanos. Mira que no son las palabras de personas lejanas, sino de los mismos testigos, hermanos. Esa es la diferencia de los escritores de la Biblia a esos libros que están surgiendo, que
que el Evangelio de Judas, que el Evangelio de María Magdalena, que el no sé qué, que fueron libros escritos como 300, 400 años después, que no tienen ningún valor histórico, y a veces la gente lee esos libros y se confunde, pero fueron escritos por personas que quién sabe en qué, cuántos años después, en qué sitio después, en qué idioma mucho después y con qué intenciones los escribieron. Pero estos libros, los de las Sagradas Escrituras, el canon del Nuevo Testamento, fue escrito por aquellos hombres que estuvieron con el Señor. Y no solo eso, si tú te acuerdas, la promesa que el Señor les dijo a los discípulos, les dijo, el Espíritu va a enviarles el Consolador. Cuando yo vuelva al Padre, les va a enviar el Consolador. Y Él los va a guiar a toda la verdad. Él les va a recordar todas las cosas. Hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar, pero cuando Él venga, se las va a enseñar. Entonces, estas cartas fueron escritas por testigos, y testigos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Porque ¿quién conoce lo profundo de Dios si no es el Espíritu de Dios? Dice primero a los Corintios. Entonces, hermanos, mira lo curioso que dice Juan. Y dice, y lo que en el 3, y lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión, ¿qué? Con nosotros. O sea que eso que el Padre les dio a los apóstoles, ellos quieren que nosotros tengamos una comunión con ellos. Pero la misma palabra comunión quiere decir algo que nos une en común, ¿sí? Amén. Digamos, en estos días me encontré a una testigo de Jehová y me decía, bueno, pero ¿por qué tú no? Me decía a mí, ¿por qué a ti no te gusta hablar con nosotros? ¿Por qué no podemos sentarnos y estar de acuerdo? Y yo le dije, mira, dos no pueden andar juntos si no se ponen de acuerdo. Yo no puedo tener comunión contigo porque el evangelio que tú predicas no es el evangelio de la Biblia. No es el evangelio de los apóstoles, no es el Jesús bíblico. Ustedes manchan el nombre y la persona del Señor Jesucristo. Me miraba mal. Oh, no. Y me decía, pero es que a ti te interesa tanto la persona del Señor Jesús porque nosotros amamos las palabras de Jesús, me decía ella. Y le dije yo, ustedes aman la palabra del Señor Jesús, pero no aman la persona ni conocen al Señor Jesús. Porque, hermanos, miren, aún estos temas que estamos tratando están relacionados con la salvación. ¿Por qué? Porque todo esto se escribió ¿para qué? Para que creamos que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. Que creamos que Jesús es el Mesías, pero también el Hijo de Dios viviente. Y cuando hablamos de Hijo de Dios, hermano, le estamos hablando de Dios mismo. Por eso cuando el Señor Jesús dijo frente a los judíos que Él era el Hijo de Dios, ellos lo entendieron. Inmediatamente, ¿qué hicieron? Cogieron piedras para apedrearle. ¿Por qué? Dice Juan, porque así mismo se hacía Dios. O sea, los judíos lo entendían, que cuando Él usaba el término Hijo de Dios, estaba hablando de su preexistencia. O sea, que Él existía antes de todas las cosas. Estaba hablando de su esencia, que era Dios mismo. Estaba hablando de unas cosas que para ellos eran un conflicto, hermano. Entonces a nosotros no solo nos interesan las palabras del Señor, nos interesa es quién es Él. Amén. Porque el Señor le dijo a la mujer samaritana, si supieras, porque ella estaba hablando y creía que era un hombre, hasta un profeta, si supieras quién, no solo qué te voy a decir ni qué te voy a enseñar, sino quién es el que te dice, ¿a quién está hablando contigo? Tú le pedirías y Él te daría a beber agua, de la cual no volverías a tener sed jamás. O sea que al Señor le interesa que nosotros conozcamos quién es Él, hermanos. Amén. Y los apóstoles dicen que para que nosotros tengamos comunión con Él debemos oír las palabras que ellos oyeron, escuchar lo que ellos vieron, lo que ellos palparon. Y dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, mira la comunión que tenemos, ¿qué es? Verdaderamente es con el Padre. Y mira esto, no solo con el Padre. ¿Y con quién más? Y con su Hijo, Jesucristo. Ya comienza a hablarnos otra vez de esa relación de estas dos personas de la Trinidad. Dice,
estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y mira, pasemos al 2:22, que está hablando del espíritu del anticristo. Ahí en primera de Juan, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es ¿qué? El Cristo. Satanás no gusta de la revelación de Jesús, pero ¿de cuál? De que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Es como esa es la revelación fundamental de la iglesia, porque ¿se acuerdan cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, como Satanás odia la edificación de Dios, él ha atacado de atentar, y el espíritu del anticristo siempre caracteriza porque él trata de distorsionar estas dos frases que revelan el aspecto de la persona y de la obra del Señor, que es Él es el Cristo y que Él es el Hijo del Dios viviente. Mire, y este es anticristo, el mentiroso, el que niega que Jesús es el que Cristo. Pero mira también, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, el espíritu del anticristo, ¿por qué se caracteriza? Porque niega a las dos personas de la Trinidad. Porque a veces el anticristo habla del Padre, pero niega al Hijo. Y mira cómo dice Juan, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Entonces, hermanos, según lo que dice Juan, un judío que niega al Señor Jesucristo, ustedes que creen que conoce al Padre, ni lo tiene, ni un musulmán, ni un testigo de Jehová. Si ellos niegan al Hijo, ¿niegan qué? Al Padre. Mira lo que dice: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea que es muy importante la confesión que nosotros tenemos de Dios en Trinidad, porque ahí está hablando de la primera y la segunda persona de la Trinidad. Mira lo que dice Juan: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Ahí está la palabra, ahí está la revelación, que debe ser, ¿qué? Debe permanecer en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, o sea que ¿qué nos lleva a relacionarnos con el Padre? ¿Qué nos lleva a relacionarnos con el Hijo? Lo que Él ha revelado por las Escrituras. Amén. Si nosotros no tenemos la revelación por las Escrituras de Dios mismo, no tenemos comunión con Dios. Mire, dice, como lo dice, si ustedes permanecen en lo que han oído desde el principio, también vosotros permaneceréis ¿en dónde? En el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, ¿qué? La vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces, si ven que precisamente el conflicto está sobre estos asuntos, porque Satanás no gusta esto. Entonces, ¿Satanás qué quiere hacer? Engañar. Y hay un espíritu, hermanos, a través de toda la historia de la iglesia ha habido un espíritu que la Biblia llama que es el mismo espíritu del anticristo, queriendo engañarnos, queriendo cambiar la revelación de Dios. Y mira, dice, pero la unción, que la unción es el Espíritu Santo, amén, la tercera persona de la Trinidad, que vosotros recibisteis de Él, ¿en dónde? En vosotros. De Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña ¿qué? Todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Entonces, el trabajo de la unción, que es el Espíritu Santo, es que enseñarnos todas las cosas. Mira lo que dice 1 Corintios, hablando del mismo Espíritu, del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2. Eso lo leímos cuando hicimos la introducción, hace 15 días. 2:10. Voy a leerlo. ¿Verdad? Pero Dios, ¿qué? Cosas que oído no yo, ni ojo vio, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahora mira lo que dice: pero Dios nos la reveló a nosotros.
¿Cómo Dios nos revela a nosotros las cosas? Acuérdese de la unción que habla Juan, de la que veníamos hablando. Dice, ¿cómo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo, ¿qué? Lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces tenemos la doctrina de los apóstoles, que decía Juan que si nosotros permanecemos en ella, ¿qué? Permanecemos en el Hijo y en el Padre. Y no solo tenemos la doctrina de los apóstoles, sino tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a conocer lo profundo de Dios. Y mira lo que dice, ahí más adelantico, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también que hablamos. O sea que Dios no solo quiere revelarse, hermanos, sino quiere que lo hablemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estas reuniones? Compartiendo aquello que Dios nos ha dado por su espíritu. Y mira lo que dice la palabra. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces, cuando estamos hablando de la Trinidad, ¿con qué vemos palabras entrar a estudiar este asunto? Con las mismas palabras que el Espíritu que dio, inspiró y quedaron en las Escrituras. Aunque usamos palabras como la Trinidad, que no están en las Escrituras, pero la Trinidad es una palabra que resume el pensamiento de Dios de sí mismo y cómo se reveló a través de las Escrituras. Amén. Pero lo mejor es que nosotros fundamentemos nuestra fe sobre las mismas palabras inspiradas por Dios. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces vamos a leer hoy varios pasajes que inspiró el Espíritu para enseñarnos acerca de lo profundo de Dios. Amén. Entonces, el primer pasaje que vamos a leer fue el que terminamos hace 8 días. El Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Hoy vamos a estudiar varios asuntos. Vamos a estudiar lo que fue la Trinidad, lo que habla la Trinidad, la Biblia de la Trinidad antes de la creación. La relación del Padre y del Hijo antes de la creación. Amén. Dice. Entonces mira que curiosamente el Espíritu Santo inspiró a Juan y con el primer y segundo versículo de su Evangelio, hermanos, el Espíritu usa estas palabras y le corta la cabeza a las serpientes, a las herejías venenosas que más han penetrado en medio del pueblo, si lo podemos decir, pseudo cristiano, que es el unitarismo, el triteísmo y la negación de la divinidad del Hijo. Vamos a leerlo. Cómo el Espíritu usó a Juan nomás con estos versículos. Juan 1:1. Ahí te lo vamos a explicar cuando vayamos leyendo cada versículo. Y mire lo que dice. En el principio era el Verbo. Entonces podemos decir como aquellos decíamos, este es el principio, pero ya aún en el principio, ¿qué? Ya existía el Verbo. Entonces ya en ese primer versículo comenzamos a ver la preexistencia del Hijo de Dios eternamente con el Padre. Antes de todas las cosas, hermanos. Y esto es un asunto que es de tanta controversia, hermanos, que realmente los únicos que sostienen esta verdad es la iglesia del Señor Jesús. Entonces vamos a ver varios pasajes antes de avanzar para ver la preexistencia del Hijo de Dios. Porque cuando hablamos de la preexistencia del Hijo de Dios, hablamos de que el Hijo participa de la esencia de la deidad, que es que Dios es eterno. A ninguna otra criatura se le atribuye este asunto. Entonces vamos, como es un asunto de tanta importancia, vamos a leerlo en varios pasajes. El primero que leímos fue hace 8 días, ¿sí se acuerdan? Colosenses 1. Sí, ese pasaje que es tan conocido, hasta cantamos. Hay un cántico que cantamos. 1:15. Él es, ¿quién? El Hijo de Dios, el que viene hablando, el que nos redimió por su sangre y nos dio el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios
invisible. Y eso es un asunto también que lo vamos a tratar. El primogénito de toda la creación. Un día un testigo de Jehová me dijo que, ¿sí ve? Él es el primero de toda creación. Entonces, eso quiere decir que Él fue el primer ser creado. Y eso es lo que ellos creen en Él, del Hijo de Dios. Que Él fue el primer ser creado. Pero no leen el versículo siguiente, hermanos. Y mira lo que dice el versículo siguiente. Porque ahí se refiere primogénito de toda creación, que tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Amén. Y mira lo que dice. Porque si Él fuera la primera creación, no diría lo que sigue diciendo Pablo. Porque en Él, ¿en quién? En el Hijo de Dios, el primogénito, fueron creadas todas las cosas. O sea, que por medio del Hijo, el Padre creó ¿qué? Todas las cosas. Y miren lo que sigue diciendo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aún Satanás, las huestes celestiales, los ángeles que se iban a revelar, todo lo visible y lo invisible fue creado por medio de Él y para Él. Pero mira esta frase tan preciosa, hermanos. Y Él es... Acuérdense que esa palabra Él es referida ¿a quién? A una persona. ¿Cuál persona? La segunda persona de la Trinidad, la cual habla que es el Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la sabiduría de Dios, la gloria de Dios. Mira cómo dice, y Él es ¿qué? Antes de todas las cosas. O sea que Él no pudo haber sido creado. ¿Por qué? Porque Él es antes de toda la creación. Y ese asunto, la preexistencia eterna del Verbo de Dios, nos habla de su deidad. Y nos habla, como lo decía Juan, como lo vamos a leer en lo que dice Juan, que Él estuvo eternamente con el Padre. Así lo dice la Biblia. O sea que Él no tuvo ni principio de días, como dice Hebreos. Ahorita lo vamos a leer, hermanos. Entonces vamos a leer algunos pasajes donde el mismo Señor Jesús habla de su preexistencia, de su relación con el Padre antes de la creación. Porque aquí ya no lo comienza a mostrar, amén. Entonces, cuando veíamos esos pasajes de la Trinidad, la Trinidad no comenzó, o sea, el Hijo no comenzó a existir en algún momento del tiempo. Él siempre ha existido con el Padre. Él es antes de la creación. O sea que cuando hablamos de la relación y el Padre y el Hijo nos referimos a un asunto eterno. Entonces vamos al Evangelio de Juan. Vámonos, hermanos, porque vamos a ver varios pasajes que nos muestran un poco de la preexistencia del Hijo de Dios y su relación con el Padre. Porque miren, hermanos, como lo decía, otra herejía es el unitarismo o lo solo Jesús, que ellos dicen que el Padre, cuando supuestamente envía al Hijo, el Padre se hace el Hijo y después el Hijo se hace el Espíritu Santo. O sea que es una persona que tiene varias formas, varias apariencias, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de tres personas que participan de la esencia divina. ¿Ven? ¿Sí lo estamos entendiendo? Juan 3 dice, nadie, hablando el Señor con Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea que el Señor comienza a hablar de que Él estaba ¿dónde? Y mire, Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Porque él dijo que Abraham vio su día y se gozaba. ¿Sí se acuerdan del contexto? Y ellos le dicen, pero usted tan jovencito y usted vio a Abraham, que Abraham estuvo siglos antes del Señor. Y Jesús les dijo, y mira, acuérdense que cuando el Señor usa esa frase es para asegurar algo. De cierto os digo. ¿Qué les dijo el Señor? Antes que Abraham fuese, yo soy.
O sea que el Señor comienza a hablar de su preexistencia. Y mira, los judíos no eran bobos, hermano. Ellos entendían estas cosas. Porque a veces uno habla con un testigo y parece que no entendiera, hermano. Pero el hecho de que el Señor hable de su preexistencia, está hablando de su esencia divina. Y dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. No les gustó. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Juan 17:5. Y dice, ahora pues, Padre. Y mira esto, hermanos. Si Dios fuera, como lo dice el modalismo, el unitarismo, que fuera el Padre y después se hizo el Hijo, y el Hijo después se hizo Espíritu Santo, no habría una relación entre ellos, sería ilógico. ¿Una relación hay en qué? En dos personas. Y mira cómo ora el Señor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, a otra persona, ¿cierto? Al lado tuyo. Y eso lo vamos a ver ahorita en la coexistencia de Dios. Con aquella gloria. ¿Cuál gloria? ¿De qué está hablando el Señor? Que tuve contigo. ¿Cuándo tuvo el Señor esta gloria con el Padre? Antes que el mundo fuese. Mira que el mismo Señor, porque hay gente que dice, se atreve a decir, Jesús nunca dijo que Él era Dios. Y Él no lo dijo. Pero todas estas palabras nos llevan a pensar que ¿quién ha existido eternamente? Sino su Hijo. Entonces estas palabras nos hablan de ¿qué? De la eternidad del Hijo de Dios, de la preexistencia del Hijo de Dios. Y no solo hay pasajes en el Nuevo Testamento, también hay pasajes del Antiguo Testamento que hablan de esto, hermanos. Vamos a mirar uno en Miqueas, que está relacionado con la profecía del Hijo, del Mesías, de aquel que iba a ser Salvador, de aquel que iba a sufrir por nuestros pecados. Miqueas capítulo 5. Todos estos pasajes hablan de la preexistencia del Hijo de Dios, de la relación con Él en el Padre. Y aún el Antiguo Testamento ya muestra esto. Vamos a leerlos del 1, 5, 1 y 2. Rodéate ahora tú de muros, hija de guerrero, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ahí está hablando del sufrimiento del Señor Jesús. Y ahora mira lo que dice. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De quién está hablando? Del Mesías. ¿Y de dónde iba a nacer? ¿De dónde se nació el Señor? De Belén. Y dice, y sus salidas, o sea, las salidas del Mesías, aquel que iba a nacer en el vientre de una mujer en Belén. Mira esta frase, sus salidas ¿son desde cuándo? Desde el principio. ¿Cuál principio? Desde los días de la eternidad. Mira esa frase, hermano. En las salidas del Señor Jesús, ¿desde cuándo, hermano? Desde los días de la eternidad. O sea, eso es un modalismo para decir que eternamente. Amén. Mira ahora Isaías 5, que hay varios pasajes que hablan de esto. Hermanos, nosotros, como les decía hace 8 días, no tenemos que forzar las cosas. La misma Biblia da suficiente evidencia para que nuestro corazón esté tranquilo y firme y podamos permanecer y retener, como decía Juan. Isaías 9, verso 6. Hablando también de aquel que iba a nacer, del prometido, del Salvador. Porque un niño nos es... ¿Cuál niño? El que iba a nacer, ¿en dónde? En Belén. El que iba a ser ¿qué? Señor en Israel. ¿Qué dice este niño? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea que iba a ser rey. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí está hablando de ¿qué? De la esencia del Hijo de Dios. Pero no solo de la esencia, mira que también habla de la eternidad del Hijo. Padre eterno. Uy, esa palabra no les gusta, hermano.
Pero la Biblia habla del Hijo como ¿qué? Como aquel que ha salido desde el principio, eternamente. Aquel que ha estado con el Padre y que ha estado en la gloria con el Padre, hermano. Y míralo como lo dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuentan unos hermanos que le hicieron una pregunta a un judío, a un rabino, que según este pasaje, ¿quién iba a ser el Mesías que ellos esperaban? Y cuando él leyó estas dos frases, Dios fuerte y Padre eterno, él llegó a la conclusión que solo Dios mismo podría cumplir este pasaje. Y amén. Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Padre, ¿qué? Eterno. Eso ya nos comienza a hablar de la preexistencia del Hijo. Porque una de las características de la esencia de Dios es que Dios no fue creado, que Dios eternamente ha existido, que no tiene ni principio ni fin, sino que Él está antes de todas las cosas, que Él no necesita nada, porque a veces nosotros decimos que Dios nos creó porque Él no necesitaba. Dios no necesita nada, eternamente estuvo el Padre, eternamente estuvo el Hijo, eternamente estuvo el Espíritu Santo. No tuvieron principios. ¿Y se acuerdan de que el Señor en Hebreos es comparado con Melquisedec? Aquel que no tiene ¿qué? Ni descendencia, ni genealogía, ni principio de días. Ese es el Señor Jesús, aquel que ha estado eternamente con el Padre. Entonces volvamos a Juan, hermanos, porque estamos resaltando esa frase de ¿qué? Y Él es en el principio era, o sea, eternamente era el Verbo. Entonces comenzamos a mostrar la deidad del Hijo de Dios. Y el Verbo, ahora va a comenzar Juan a cortar la cabeza del unitarismo, de esa serpiente, que niega a las personas que subsisten en la deidad. Amén. Y mire, y el Verbo era ¿qué? Con Dios. Eso es lo que la teología llama la coexistencia del Hijo. ¿Con quién? Con el Padre. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes. O sea que el Padre, y esa palabra habla como si estuviera frente a frente el Hijo con el Padre. Y en Proverbios se habla bastante de esta relación, hermanos. Por eso cuando Jehová hablaba en el Antiguo Testamento hablaba en pluralidad, por esta relación, la relación del Padre y del Hijo. Entonces leamos unos pasajes en Proverbios también, hermanos, para ver un poco de esta relación y de por qué la Biblia le dice al Padre, que es la primera persona de la Trinidad, Padre, y por qué la Biblia se refiere al Verbo como el Hijo. Amén. Mira lo que dice la Biblia. Proverbios 8, vamos a leer desde el 22. Está hablando de la sabiduría, ¿no? De sabiduría, sabemos que la sabiduría, Pablo habla en 1 Corintios que la sabiduría de Dios es. Entonces Proverbios 28-22, que está hablando la sabiduría. Jehová, mira esta frase, me poseía en el principio. ¿Cuál principio? Antes de todas las cosas. Ya de antiguo. ¿Qué tan antiguo? Antes de sus ojos. ¿Qué frases, no, hermano? ¿Qué misterio? Eternamente. Mire esa palabra, hermano. Esas palabras hay que resaltarlas, porque esas palabras nos hablan de quién es el Hijo de Dios. Aquel que estuvo con el Padre eternamente. Aquel que el Padre poseía, estaba con Él. Dice eternamente que tuve el principado, desde el principio, dice el Señor, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. La sabiduría de Dios engendrada, hermanos. ¿De qué habla esta frase? Porque esta frase es como llegaron a la conclusión en el Concilio de Trento, creo que fue. Cristo, que es la sabiduría de Dios, es engendrada, mas no creada. ¿Qué es eso de engendrada, mas no creada? Porque eso está muy relacionado, por eso la Biblia le llama a Jesucristo el Hijo de Dios y al Padre, el Padre. Por esto mismo,
Porque hermanos, miren, si lo podemos decir así, Dios eternamente, el Padre, se ha conocido a sí mismo. Si se acuerdan cómo le preguntó el Señor a Moisés, bueno, yo voy, pero ¿en nombre de quién voy? ¿Quién eres tú? ¿Cómo les digo? Entonces les dijo, yo soy. Cuando vayas, diles que yo soy el que soy. Mira esa frase, hermanos. Yo soy el que soy quiere decir que yo me conozco a mí mismo. Yo soy el que soy. El Padre se conoce, hermanos. Y ese conocimiento perfecto, completo, pleno de Él mismo, ese conocimiento es que su sabiduría. ¿Sí? Ahí vamos bien, ¿sí? Cuando Él se conoce a mí, engendra de sí, sí, lo podemos decir, engendra de sí una imagen exacta de Él mismo, que es su sabiduría, en la cual habita toda su plenitud. Pero esa imagen, esa sabiduría de sí mismo, que llena todo lo que es el Padre, que cuando el Padre la ve se ve perfectamente representado. Por eso el Hijo es la imagen de Dios. Esa imagen, esa sabiduría es una persona engendrada por el Padre mismo. Por eso la Biblia a la primera persona de la Trinidad le llama como el Padre. Aquel que engendra. Al Hijo no se le llama Padre ni que engendra. Al Hijo se le llama el Hijo engendrado. Pero cuando este engendrar del Padre, o sea, esta sabiduría de Dios mismo no fue creada. ¿Qué quiere decir eso? No fue que Jehová en algún momento comenzó a ser sabio, no. Él eternamente, ¿qué? Ha sido sabio. Amén. Entonces, esa sabiduría de Él mismo es el Hijo. Porque, hermanos, por eso esa palabra que estamos leyendo, Juan, el verbo. ¿Qué es un verbo? El verbo es la expresión, o la palabra, que es la expresión de ¿qué? De un pensamiento, ¿sí? Naturalmente es eso. Entonces, ¿qué es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es la expresión misma de Dios cuando Él se conoce a sí mismo. Es la sabiduría misma de Dios expresada. Es la palabra de Dios mismo, que es más que, si lo podemos decir, porque a veces esa palabra, verbo, sabiduría, pensamos que queda como algo medio gnóstico, medio solo conocimiento. Pero la Biblia habla que esa sabiduría, que ese verbo es una persona, que estuvo eternamente con el Padre. Amén. Por eso dice Proverbios ahí, que antes de los abismos fui que engendrado. Hermano, engendrado, mas no creado. ¿Qué quiere decir eso? Que este acto de Dios de conocerse a sí mismo y de expresar aquel verbo, aquella palabra, aquel conocimiento que es la plenitud del Padre expresada, no fue un acto en el tiempo. Porque acuérdense, Dios no se mueve en el tiempo. Él eternamente ha existido, eternamente se ha conocido, eternamente ha tenido una imagen de sí mismo, eternamente ha tenido una sabiduría la cual la ha poseído, la cual Él ama, en la cual se deleita, como lo vamos a leer, hermano. Esto todo habla de la coexistencia del Padre y del Hijo. Y dice, ¿dónde estamos? En el 24. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo que engendrado en la eternidad. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo. Eso es una persona, hermano, ¿cierto? ¿O lo estoy malinterpretando? No, es tan claro, ¿cierto? Si uno leyera la palabra con sinceridad, la misma palabra da claridad. Dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz de los abismos, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto porque las aguas no traspasaban sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él, coexistencia. ¿Quién es Él? El Padre. Con Él estaba yo. ¿Quién es el yo? El Hijo, el Verbo. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Y mira la relación eterna del Padre y del Hijo. Y era
Uy, miren hermanos, cuando vemos la Trinidad, cuando vemos la relación del Padre y del Hijo, tanto amaba el Padre a su Hijo, que eso fue lo que le llevó a crear todas las cosas. Tanto se deleitaba el Padre con su Hijo, que decidió hacer una creación. ¿Para qué? Para que esa creación fuera para su Hijo. ¡Qué cosas preciosas!, ¿no? Entonces mira, ahí vemos la Trinidad y vemos al Padre. Y dice, tenía solaz delante de Él en todo el tiempo. Y ahí comienza a hablar de la creación. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias, ¿de quién está hablando? La sabiduría. Son con los hijos de los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Amén? Volvamos a Juan. Y el Verbo que era con Dios. ¿Sí ven cómo la Biblia muestra esta relación del Padre y del unigénito Hijo, de aquel que Él engendró eternamente, de su imagen misma? Y dice, y ahora otra vez el Señor va a cortarle la cabeza a la serpiente a aquellos que niegan la divinidad del Hijo de Dios. Y el Verbo que era Dios. No como la traducción de los testigos de Jehová que dice Dios con D pequeño, ¿no? Y era un Dios. En la Biblia solo se habla de un Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero, como lo hemos estado viendo, habla en pluralidad, en varias personas. Y a cada una de esas personas se le reconoce como Dios. Amén. Comenzamos a ver que esa relación es desde antes de la creación. El Espíritu nos muestra cómo se relacionaba el Padre con su. Y ahora vamos a leer un pasaje en Hebreos. Hace 8 días leímos algo, pero vamos a leer los primeros versículos. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿cómo? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y lo que decíamos ahorita, y por quien asimismo hizo el universo. Por eso Satanás odia al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás quería ser el seno, pero el Padre ya tenía otro seno, otro por el cual él iba a crear, iba a hacer todas las cosas. Por eso Satanás aún permite que la gente adore a Jehová el Padre. ¿No has visto? Un testigo de Jehová te dice, yo adoro al Padre, a Jehová, porque uno ni siquiera le dice el Padre. ¿Por qué? Porque se acuerdan de lo que veíamos el sábado. ¿Quién le puede decir el Padre si no es el que no ha nacido? Y ellos deshonran a la persona, los judíos, los musulmanes, hermano, casi todas las religiones deshonran al Hijo. Pero el Padre, ¿qué quiso? Crearlo todo para Él. El cual, el Hijo de Dios, ¿no? Siendo, ¿quién? El Hijo de Dios. El resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. Mira esas palabras, hermanos. O sea que cuando el Padre se conoce a sí mismo, genera una imagen de sí misma, la cual es su gloria, la cual es su sabiduría, la cual es ¿qué? Su verbo, su palabra. Y cuando Él ve esta imagen, se siente plenamente representado por su Hijo, por esta imagen. Por eso Dios no habla de las imágenes de Dios, sino que hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen. No imágenes, porque la imagen del Dios invisible es ¿qué? El unigénito del Padre, el Hijo. Y mira cómo dice acá, y el Hijo participa ¿de qué? De la misma sustancia del Padre, de la misma ¿qué? Esencia, de la misma naturaleza. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre con él que ellos. Porque
comenzamos a hablar como el Padre habla del Hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. O sea, esto no, cuando el Padre estaba hablando de la sabiduría, no estaba hablando de un ángel, hermano. Porque es otro error que tienen aún los mormones y los testigos. Hablan de Jesús como ¿qué? Como un ángel. Hasta lo confunden con Miguel. ¿No han escuchado esas locuras? Que confunden al Señor. Pero mire, dice, ¿a cuál de los ángeles? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Acuérdese, engendrado más no creado. Y ese engendrado hoy es ¿qué? En la eternidad. Porque Dios, antes de la creación, antes del tiempo, el hoy de Dios era ¿qué? Era el presente, pasado y futuro. Era eterno ese hoy, amén. Y otra vez, yo seré a él Padre, y él me será a mí Hijo. Entonces comenzamos a ver cómo Dios habla, y siempre hablando de la revelación de sí mismo, cómo habla de Dios ¿qué? Dios Padre, que engendra, y Dios Hijo, que es ¿qué? Engendrado por él, cual verbo, cual gloria de Dios, cual sabiduría de Dios, que estuvo con el Padre ¿cuándo? Eternamente, antes de todas las cosas. Amén. Y otra vez cuando introduce, ¿cómo así introduce? O sea que el Hijo estaba en la gloria, con él, aún antes de la fundación del mundo, como leíamos. El que estaba en el cielo, ¿sí? ¿Quién es el que subió al cielo? Sino el que descendió. O sea, ¿cuándo descendió? Cuando el Padre lo introdujo. Porque así como Jesucristo, hermanos, es verdadero Dios, Hijo del Padre, Dios lo introdujo. ¿Cómo lo introdujo? Naciendo del vientre de ¿qué? De una mujer. Y así como es verdadero Dios, también llegó a participar de la naturaleza humana y es verdadero hombre. 100% Dios, pero cual verbo de Dios, eternamente existente con el Padre, pero también 100% hombre, hijo de María, nacido de mujer bajo la ley, descendiente de Abraham, descendiente de David y descendiente aún del mismo Adán, como dice la genealogía, ¿sabes? También ese es un asunto que hay que estudiar, pero no lo estamos tratando ahora, porque hasta ahora estamos tratando la eternidad, la relación del Padre y el Hijo, aún antes de todas las cosas, ¿amén? Porque tú puedes ver la Trinidad de muchas maneras, pero hoy simplemente no. Hoy estamos tratando especialmente la relación antes de la creación. ¿Amén? Terminemos y dice, otra vez, cuando introduce el primogénito, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Mira qué frase, hermanos. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero Dios Padre le dice a los ángeles que adoren al Hijo de Dios. Miren, cuando Juan en el Apocalipsis dice que se le presentó un ángel y comenzó a hablar, le dice que él cayó postrado delante del ángel y comenzó ¿qué? A adorar. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate, no, que nosotros somos consiervos tuyos. O sea, los ángeles se consideran siervos de los creyentes de la iglesia y no reciben adoración porque Dios es celoso y Dios solo permite adoración para sí mismo. Pero acuérdense que el sí mismo de Dios habla del Padre, porque en el sí mismo, en la esencia de Dios, subsiste el Padre, subsiste el Hijo y subsiste el Espíritu Santo. Entonces nosotros no adoramos ángeles, adoramos a Dios mismo en la persona del Hijo y en la persona del Padre. ¿Amén? Y dice, adoren a todos los ángeles. Ciertamente los ángeles, dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, mira cómo habla el Padre del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Sabe qué significa por el siglo del siglo? Eternamente. Y a veces los hombres no lo reconocen. Pero si el mismo Padre lo ha dicho, si las mismas escrituras
que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles. ¿Para qué? Para que nosotros las oyéramos y oyéndolas tuviéramos comunión ¿con quién? Con el Padre. ¿Y con quién? Con el Hijo. Y el que niega este asunto del Hijo, niega al Padre. Amén, míralo. Terminemos con un pasaje. Juan, capítulo 20, verso 3. Aquel que escribió, que dijo que vio, oyó y nos habló y no solo nos habló, escribió todo lo que vio. ¿Y cuál era la intención, hermanos? Dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, las que se escribieron, se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Hoy no hemos estado tocando el asunto del Cristo, pero al llegar al momento, amén. Pero mira, dice, el Cristo. ¿Cuál Cristo? El que había de nacer en Belén, el que sus salidas son desde el principio. El Hijo de Dios. Esa palabra Hijo de Dios resume todo lo que hemos estado leyendo hoy, hermano. Cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué crees? Que Él ha existido eternamente con el Padre. Que Él ha existido antes de todas las cosas. Que Él ha estado, ¿qué? Con el Padre. Que Él es, ¿qué? Dios mismo. Amén. Todo esto está resumido. Que Él es la expresión misma de la imagen de Dios. Que Él es la gloria de Dios. Que Él es la sabiduría de Dios. El verbo de Dios. La gloria de Dios, como leíamos. Que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo, o sea, que la persona que rehúsa creer esto, que no cree en el Hijo de Dios, no tiene vida eterna. La persona que no cree en la divinidad, en la preexistencia, en la comunión eterna del Hijo del Padre, en el engendrar del Hijo eternamente, el que no cree, hermano, no tiene vida eterna. No tiene, hermano. Es más, es que la vida eterna es que conocer al Padre y al que ha enviado. Pero acuérdense que el Padre envió, estaba con Él. Y estaba en la gloria con Él desde antes de la fundación del mundo. Que vino del cielo, amén. Que el Padre lo introdujo, o sea, permitió que el eterno Hijo de Dios participara de nuestra naturaleza humana. Pero si tú no crees en la divinidad del Hijo de Dios, no tienes vida eterna.